Bienvenidos a Conclusión Internacional. En el día de hoy hablaremos con el ingeniero Agustín Rossi, parlamentario del Parlasur, que hoy es actual candidato por Unidad Ciudadana para una banca en la Cámara Baja. Hablaremos de su paso por el Ministerio de Defensa, sobre la Ley de Seguridad, el paso que tuvo también en la Cámara de Diputados. Hablaremos de Venezuela, cuando se conoció los resultados de la constituyente venezolana y donde las tensiones políticas en Venezuela aún se mantienen. Daremos a conocer la reflexión del ingeniero Rossi, candidato por Unidad Ciudadana, en torno de la política internacional llevada a cabo por el gobierno nacional. Por un lado Brasil, por otro lado Venezuela, pero también siguiendo de cerca la economía internacional, las inversiones extranjeras, el comercio internacional, la protección a las industrias y también alguna reflexión sobre César Milani, donde se ha dictado actualmente su procesamiento. Veamos la entrevista. Como adelantamos, estamos con Agustín Rossi. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Te queríamos consultar, primero que nada, se habla con mucha liviandad con el tema de Venezuela, tildándola de dictadura. Sin embargo, de Brasil no es el mismo tratamiento que tiene Cancillería. ¿Qué mirada tenés vos en la reflexión política, el lugar de Brasil actual para la Argentina? ¿Y qué reflexión haces de la fotografía que produjo Cancillería Argentina junto con el Itamaraty del presidente Macri visitando al presidente Temer, el único presidente de la región que lo visitó en visita oficial? No, bueno, yo creo que lo que tenemos es una política exterior alineada absolutamente con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la política de Estados Unidos para la región es aislamiento absoluto a Venezuela. Hay que recordar, porque poco se recuerda, que en el mismo momento que Obama, en la misma semana que Obama empieza a flexibilizar el bloqueo a Cuba, saca un decreto en donde empieza el aislamiento de Venezuela y la considera Venezuela como un peligro para su seguridad nacional, ¿no? Venezuela, un peligro para la seguridad nacional. Que le vende petróleo a los Estados Unidos. Que le vende petróleo, que además el país con mayor poderío bélico del mundo, digamos, ¿no? El ejército venezolano es más chico que el ejército colombiano, muchas veces más chico, sí. Digamos, ¿no? Entonces, como para decirlo claramente. Entonces, me parece que todo lo que hace Macri y todo lo que hace Temer, que también está alineado con esa política, tiene que ver con eso. Ahora, cometieron un enorme error, a mi criterio, que fue la separación de Venezuela, la suspensión de Venezuela del Mercosur. ¿Debería volver Venezuela al Mercosur? Pero tendría que estar para resolver el problema, porque lo que falta en Venezuela es política. Ahora, entonces la realidad es que yo voy a contar algo que poco se sabe. El día antes que los cancilleres tomaron la decisión de separar a Venezuela del Mercosur, los parlamentarios del Mercosur, a instancias de la delegación venezolana, con mayoría antichavista, votamos por unanimidad una declaración en donde le pedíamos a los presidentes que no separen a Venezuela del Mercosur, porque los propios opositores veían que la situación se iba a complejizar mucho más con el aislamiento de Venezuela. Entonces, la realidad es que si hubiese estado, si hubiese estado en una situación distinta y el Mercosur involucrado, se hubiese podido actuar de manera mucho más enérgica, mucho más decidida, como para tratar de resolver la situación interna en el caso que así se requiriese. Pero el país está en emergencia, tiene una situación de emergencia farmacológica, porque faltan medicamentos, entonces esto es producto del aislamiento de los Estados Unidos. Entonces los venezolanos opositores se quejan de que no hay medicamentos, pero la falta de medicamentos la genera Estados Unidos con el aislamiento comercial que pesa sobre Venezuela. Hace un tiempo, ahora, medio en broma, medio en serio, sí, un diputado del Parlasur opositor, venezolano opositor a Maduro, me decía: lo extrañamos tanto a Néstor. Bueno, porque Néstor Kirchner tuvo muchísima importancia en relación a descomprimir los conflictos internacionales. Tuvo mucha importancia en un conflicto latente que existía entre Santos y Chávez. Exactamente. Ahora bien, se está cambiando el eje ya no de la UNASUR, sino de la Organización de los Estados Americanos, y está perdiendo peso el Mercosur. ¿El salto tuyo del Parlasur a la Cámara Baja de Diputados tiene que ver con esa falta de peso específico que le han dado los gobiernos de la región al Mercosur y a UNASUR?
Bueno, lo que pasa es que el Parlasur es tal cual como está planteado ahora, es ponerle mucha energía en términos personales, muchas ganas, mucha convicción, pero con posibilidades pocas de hacer algo, digamos. No tiene presupuesto. Entonces, nosotros hicimos una actividad acá en Rosario sobre la hidrovía el año pasado. Sí. Los hoteles se lo pagaron los parlamentarios que vinieron. La comida se las pagamos nosotros. No reconoce nada el Parlasur. Entonces, los diputados del Parlasur de la Argentina no tenemos una oficina, un teléfono para poder actuar. En su momento no tenían ni un salario. Seguimos sin salario. Siguen sin salario. Sí, no tenemos salario. Pero suponete que el salario sea una cuestión, digamos, no. Pero tampoco tenés eso. No tenés un reconocimiento por parte de tu Cancillería. No pudimos reunirnos nunca con la Canciller. Entonces, la verdad que se complica la tarea, ¿no? Entonces, esto es. De todas maneras, a mí me gusta. Aprendí a disfrutar de la política exterior siendo ministro de Defensa con todo lo que era el Consejo de Defensa Suramericano, pero tengo una natural vocación hacia la política interior, digamos, más en este momento y en esta coyuntura, ¿no? Ahora, vos fuiste ministro de Defensa, justo estabas comentando, y tuviste una posición con respecto a la Ley de Seguridad Interior. De hecho, en un debate que tuviste con Alejandra Rodena, le recordaste la Ley de Seguridad Interior. ¿Reconsiderarías un nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la intromisión de los asuntos de las Fuerzas Armadas en temas de narcocriminalidad, o crees que eso tiene que estar separado? No, yo creo que la política de defensa es política de defensa. La narcocriminalidad, el narcotráfico, es la criminalidad organizada. Entonces la criminalidad común y la criminalidad organizada pertenecen a la órbita de la seguridad. Lo único que han logrado los países que han involucrado a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco, en el combate contra el narco, ha sido mayor violencia, esperalización de la violencia y un aumento de las muertes injustas, sin justificación. México, el primer país que involucró a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, está retrocediendo. Está retrocediendo, entre otras cosas, y está armando una gendarmería en México. Que es una fuerza intermedia. Que es como las fuerzas federales nuestras tienen esa característica, son fuerzas intermedias, fuerzas que nacen de las Fuerzas Armadas, pero con la gendarmería del Ejército, la prefectura de la Armada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Aérea, pero que tienen funciones específicas y claras de seguridad, ¿no? A mí me parece que mezclar seguridad con defensa es un gravísimo error, ¿no? Es cierto que pocos países los mantienen, Estados Unidos entre ellos, lo mantiene Uruguay, lo mantiene Chile, lo mantiene Argentina. Después hay algunos que los tienen en determinadas ocasiones. Brasil tiene las Fuerzas Armadas involucradas en los brasileros dicen: nosotros entramos a las favelas mirando hacia atrás, ¿no? Como lo que quieren ejemplificar, que ingresan sabiendo cuándo se van, ¿no? Entonces es en un territorio, en un determinado espacio de tiempo específico. Lo que pasa es que el poder corruptor del narco es muy fuerte. Entonces después los que se meten adentro de la favela, después les cuesta muchísimo sacar. Y yo creo que eso también quiero decirlo, digamos, ¿no? Una cosa es que usted tenga un jefe de policía, como tuvimos acá en la provincia de Santa Fe, Toñoli, con connivencia con el delito narco, y otra cosa es que tenga el jefe del ejército. Es totalmente distinto. Porque el ejército las Fuerzas Armadas están en la Constitución Nacional, son constitutivas del país. Entonces usted no puede exponerla a las Fuerzas Armadas en una situación de esas características. Porque si te copa el narco, digamos, ¿no? La organización narco, un alto jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, tenés lo que te pasó en México. Los Zetas eran un escuadrón de las Fuerzas Armadas que actuaban contra los narcos que se pasaron del otro lado del mostrador. Entonces, no resolvió el problema del delito narco la participación de las Fuerzas Armadas en México, tampoco lo resolvió en Colombia, en donde sí arrinconaron a la guerrilla, a la FARC, y lograron el acuerdo de paz, pero el tema narco sigue estando vigente, ¿no?
Como diputado en la Cámara Baja fuiste protagonista de muchísimas leyes en torno de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, como ministro de Defensa fuiste criticado por nominar a un militar, en este caso involucrado en temas de lesa humanidad, que fue César Milani. ¿Fue un error no haberlo removido en su momento? No, no fue un error, porque nosotros cuando lo nominamos a Milani, Milani no estaba imputado de ninguna causa. No estaba imputado en ninguna causa, menos aún tenía procesamiento. La designación del jefe del ejército tiene dos partes. Primero se lo designa jefe y después se manda el pliego para que asuma, para que ascienda a teniente general. Nosotros lo designamos a Milani y no hubo ninguna objeción de nadie. Mandamos el pliego y aparece primero la denuncia de Tucumán y después la denuncia de Olivera de La Rioja. Eso fue en junio o julio del 2013. ¿Qué hace la presidenta? La presidenta decide que se suspenda el tratamiento del pliego. Se suspendió el tratamiento del pliego hasta diciembre del 2013. En diciembre del 2013 no había habido ninguna modificación en el ámbito de la justicia. ¿Qué hago yo en ese marco? Apenas aparece la denuncia, le digo a Milani que se presente voluntariamente a la justicia. Milani se presentó en Tucumán y en La Rioja voluntariamente. Desde julio del 2013 hasta mayo del 2015 pasaron 2 años y no hubo ninguna modificación de su situación procesal. En mayo del 2015 Milani presenta su pedido de retiro al ejército, aduce razones personales. De mayo del 2015 hasta fines del 2016, principios del 2017, en el 2017, casi 2 años más después, o sea, casi 2 años más después que había dejado de ser jefe del ejército, casi 1 año más que nosotros habíamos dejado el gobierno, Milani es procesado y le dictan la prisión preventiva, como en general es de estilo en los casos de delitos de lesa humanidad. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Digo, ¿cuál fue el mecanismo de designación de Milani? Nos fuimos a buscar un teniente coronel desconocido. Era el segundo jefe del ejército. Había pasado 3 ascensos. Nunca lo habían denunciado. Tenía buena relación con algunos de los organismos de derechos humanos. Es eso lo que tengo para decir. Te paso el último tópico que tiene que ver con la economía. En el Ministerio de Economía, en su momento, Prat Gay había colocado un contador de las promesas de inversión que iban a llegar a la Argentina. Sí. Se contabilizaron más de 29.000 millones de dólares, sin embargo llegaron 5.000 millones de dólares la mitad del 2015. ¿Por qué crees que no llegan las inversiones a la Argentina? Primero porque me parece que no van a venir inversión extranjera directa a un país en donde el consumo está hacia la baja. Porque lo primero que elige un inversor es ver que ese país aumente el consumo, porque si no, ¿dónde va a vender? Salvo las inversiones en recursos naturales que son extractivas y que se exportan, ¿no? Y que están siempre permanentes, digamos. Y que están siempre permanentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque me parece que la bicicleta financiera que existe hoy en la Argentina es tan tentadora que nadie va a venir a hacer ninguna inversión productiva. Nadie va a venir a hacer una inversión productiva. Y yo agregaría ahora un motivo más. ¿Por qué yo voy a venir a invertir a un país cuyo ministro de Economía tiene el 80% de sus inversiones afuera? Lo primero que le preguntaría al ministro, explíqueme, ¿por qué usted tiene su inversión afuera? ¿Usted quiere que yo vaya a su país a invertir? Y usted, personalmente, su patrimonio, de casi los 100 millones de pesos que tiene de patrimonio, casi 80 millones de pesos los tiene afuera. La llegada de Donald Trump a Estados Unidos marcó una modificación a nivel internacional en la economía, donde los países pasaron de propugnar el liberalismo económico a muchísimos mecanismos de proteccionismo. ¿Cómo superamos en la Argentina esa dicotomía entre un gobierno que dice abramos el comercio internacional para traer computadoras y tecnología que abarate los costos de los argentinos y un proteccionismo o la protección de ciertas industrias específicas en la Argentina para proteger el empleo? ¿Cómo superamos esa dicotomía? Para mí no hay dicotomía. Yo creo que hay que proteger a la industria. Si vos querés ser un país industrial, tenés que proteger a tu industria. Tenés que protegerla, tenés que exigirle, tenés que incentivarla, tenés que incentivarle desarrollo científico y tecnológico, tenés que incentivar la sustitución de importaciones. Esta idea de traer productos terminados porque de esto se trata, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando del desarrollo tecnológico que está en el medio de la escala de valor o en el medio de la escala productiva,
para producir el producto final. Estamos hablando del ingreso de productos terminados, que no hay transferencia de tecnología, que no hay incorporación absolutamente de nada. Yo creo que ningún país en el mundo con 40 millones de habitantes tuvo una sociedad equilibrada, igualitaria, con inclusión y con equidad, si no es con un desarrollo industrial fuerte. Y la verdad que vos tenés una situación en América Latina, tenés todos los países con su economía reprimarizada. Sacá Brasil, que es otra lógica, séptima economía del mundo, que es otra lógica. Pero el país en esta región que lucha en su historia para ser un país industrial ha sido la Argentina. Ahora, estos tipos vienen a destruir la industria. Estos tipos prefieren zapatillas que vengan de Brasil, muebles que vengan de China, antes que sostener el bloque económico de Cañada de Gómez, del mueble o la industria del calzado en Nacebar. Te hago la última pregunta. Pediste mirar la heladera antes de salir a votar. ¿Qué va a hacer Agustín Rossi en el Congreso para devolver la heladera llena a los argentinos, o por lo menos a los santiagueños? Bueno, lo primero que vamos a hacer, mi primer proyecto, si tenemos mayoría en el Congreso, va a ser el congelamiento de las tarifas para todo el año 2018. Que no haya aumento de tarifas ni para los usuarios residenciales, ni para los comerciantes, ni para los industriales. Mejorarle el bolsillo a los argentinos, mejorar la ecuación económica de comerciantes e industriales, generar una mínima o incipiente reactivación económica con aumento del consumo, con aumento del mercado interno, y generar un hecho de justicia, porque hasta ahora lo bancamos los argentinos a los aumentos tarifarios. La plata se la llevaron los amigos de Macri, porque son todos los que están en Edenor, en Edesur, en las transportadoras y las productoras de gas, y el gobierno no hizo absolutamente nada. Ahora que el esfuerzo lo haga Macri, que Macri reoriente el gasto, que deje de pagar tanta plata en tasa de interés por las LEVACs y que pague los subsidios necesarios como para mantener congeladas las tarifas durante todo el año 2018. Y además, por una cosa elemental, el problema de las tarifas no son que sean caras, son impagables, que es distinto. Entonces, porque la tarifa cara, vos decís, hago un esfuerzo y llego. Impagable, no podés pagarla. Y a eso está llevando Macri a muchísimos argentinos, a muchísimos industriales y a muchísimos comerciantes.